Satoshi maníacos, hoy Bitcoin está otra vez en una zona donde el mercado se pone nervioso. BTC ronda los $76.625, después de haber tocado una zona cercana a los $79.417. Por lo cual la pregunta ya no es solo si Bitcoin rompe los $80.000 o si respira antes. La pregunta real es esta: ¿estamos viendo una simple subida, o el arranque silencioso de un nuevo ciclo cripto? Quédate hasta el final, porque la clave no está solo en Bitcoin rozando los $80.000. Está en quién está entrando por debajo para controlar el próximo ciclo. Y ojo, porque ayer y anteayer el mercado ya venía raro. Bitcoin subía, el ambiente mejoraba, los traders hablaban de ruptura, pero debajo del gráfico seguía habiendo tensión. Como cuando ves el cielo despejado, pero hueles tormenta. Y ya sabéis, Satoshi maníacos, en cripto cuando todo parece tranquilo, muchas veces los grandes capitales, la banca internacional y el dinero institucional ya están moviendo la maquinaria del dinero por debajo. Escucha esto, porque lo que viene tiene trascendencia real sobre el tablero financiero. Primera, Bitcoin intenta recuperar estructura cerca de los $80.000. Segunda, Michael Saylor y Strategy acaba de anunciar una nueva compra de Bitcoin. Tercera, bancos, stablecoins, fondos regulados y redes de pagos empiezan a usar cripto como infraestructura financiera real. Así que la regla de riesgo es simple: si solo miramos la vela, podemos pensar que esto es una subida más. Pero si miramos la arquitectura del dinero, quizá estamos viendo cómo el nuevo ciclo cripto se construye antes de que la mayoría lo entienda. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Bitcoin logró su primer cierre semanal por encima de una línea clave de 21 semanas desde octubre de 2025, una zona que había actuado como resistencia durante meses. Además, los expertos de mercado vigilan los $79.000 como puerta de ruptura, mientras los $73.500 aparecen como posible soporte si llega una sacudida del precio. Por lo tanto, Satoshi maníacos, el micro payoff es este: Bitcoin no está simplemente subiendo. Bitcoin está intentando recuperar una estructura que el mercado no veía desde hace meses. Y cuando eso ocurre al mismo tiempo que el distrito financiero, los fondos globales y el flujo de capital empiezan a moverse, ya no hablamos de una vela aislada. Hablamos de una posible transición de fase. Primero, la pieza que enciende la mecha. Strategy acaba de anunciar una nueva compra de Bitcoin. Strategy compra 3.273 BTC por unos $255 millones, a un precio medio cercano a los $77.906. La operación se ejecutó durante los últimos días. Con esa compra, Strategy alcanza ya 818.334 BTC en sus reservas. Esto importa porque Saylor no actúa como alguien que espera el final de la película. Actúa como alguien que cree que estamos entrando en el siguiente capítulo. Mientras el pequeño inversor se pregunta si comprar ahora es demasiado tarde, Strategy compra cientos de millones justo donde muchos tienen miedo. Es como si el minorista estuviera mirando el termómetro y Saylor estuviera comprando la fábrica de calefactores. XD. Pero fíjate en esto, guerreros del bloque. Strategy no solo acumula BTC, está convirtiendo Bitcoin en una arquitectura corporativa de reserva. Y eso cambia la lectura del mercado, porque una empresa pública con tanto Bitcoin no está jugando a la vela de mañana. Está apostando a que la red de Bitcoin, la escasez digital y un sistema de valor alternativo tendrán más peso en la próxima década. Y aquí entra Satoshi Nakamoto como una sombra elegante detrás de todo esto. Satoshi diseñó Bitcoin para no depender de la confianza ciega en intermediarios, y hoy, aunque la banca corporativa intenta acercarse desde sus propias reglas, la idea original sigue latiendo: dinero digital verificable, limitado y resistente.
Mientras tanto, los productos de inversión cripto registraron $1.200 millones en entradas semanales, marcando la cuarta semana consecutiva de influjos. Bitcoin lideró esas entradas con $932,5 millones y los activos bajo gestión subieron hasta $155.000 millones. Esto ya no es solo Saylor. Esto es flujo de liquidez, capital estratégico, vehículos financieros y dinero gestionado entrando de nuevo al entorno cripto. Y cuando esa corriente de capital vuelve justo cuando Bitcoin ataca los $80.000, el mensaje es claro. Los grandes capitales no se han ido del mercado digital, solo esperaban una zona donde volver a empujar con precisión. Por lo cual, Satoshi maníacos, el primer bloque queda claro. Bitcoin recupera estructura, Saylor compra fuerte y los productos cripto vuelven a recibir dinero institucional. No garantiza una subida inmediata, porque en cripto el mercado primero te invita, luego te sacude y después decide si te deja subir al tren. Pero si deja una señal, el dinero grande vuelve a mirar Bitcoin como pieza central del tablero bursátil. Ahora pasamos al segundo bloque, infraestructura, y muchas veces, la infraestructura es más importante que el ruido del precio. Western Union apunta a lanzar en mayo su stablecoin USDPT, respaldada por dólares, para integrar activos digitales dentro de su plataforma global. Además, quiere conectar stablecoins y cripto con acceso a efectivo en más de 360.000 puntos de cobro alrededor del mundo. Esto, Satoshi maníacos, es una locura si lo miras con calma. Durante años, muchos pensaban que cripto venía a destruir las viejas redes de pagos. Pero ahora vemos otra cosa, las viejas redes de pagos están intentando meterse dentro de cripto para no quedarse fuera. No vienen gritando, ¡viva la descentralización!, claro. Vienen con stablecoins, socios bancarios, cumplimiento regulatorio y una red financiera mundial. Y aquí aparece la frase clave del día, el sistema no está huyendo de cripto, el sistema está intentando usar cripto como nueva infraestructura de movimiento de dinero. Pero hay más. Banking Circle, con licencia CASP en Luxemburgo bajo MiCA, lanzó servicios de liquidación con stablecoins para clientes institucionales. Incluye USDC, USDG y su stablecoin en euros, EURI. Además, sirve a más de 750 compañías de pagos, instituciones financieras y marketplaces que mueven más de 1,5 billones de euros al año. Por ende, criptonautas, Europa también está montando sus raíles. MiCA no solo regula, también abre camino para que bancos, fintechs y empresas de pagos construyan stablecoins dentro de una estructura monetaria legal. Las stablecoins ya no son solo una herramienta de traders, se están convirtiendo en una capa de liquidación para bancos, pagos internacionales, mercados de capitales y economía digital. Y sí, aquí va la broma seria del día. Mientras algunos siguen diciendo que cripto no sirve para nada, Western Union, Banking Circle, Ripple, bancos europeos y gestoras de inversión parecen responder, vale, pues si no sirve, dejadnos usarlo nosotros. Curioso, ¿no? El tercer bloque nos lleva a Asia. KBank, Banco Digital de Corea del Sur, firmó una asociación estratégica con Ripple para probar remesas internacionales basadas en blockchain. La prueba busca mejorar velocidad, coste y transparencia en transferencias transfronterizas. Esto conecta todo, no hablamos solo de Bitcoin subiendo. No hablamos solo de Saylor comprando. No hablamos solo de fondos entrando, hablamos de una convergencia. Estados Unidos empuja inversión institucional, Europa estructura stablecoins reguladas, Asia prueba remesas con cadena de bloques y Bitcoin intenta recuperar el centro del ciclo. Así que la película completa no dice, Bitcoin está cerca de 80.000 y ya está. No, la película completa dice, el precio está calentando, pero por debajo se está montando una nueva red financiera donde Bitcoin funciona como reserva narrativa, las stablecoins como capa de movimiento, los bancos como canales de distribución y el universo blockchain como infraestructura silenciosa.
Y aquí viene la parte delicada, guerreros del bloque, que los bancos entren no significa que cripto se vuelva automáticamente libre o descentralizada. También significa más vigilancia financiera, más normas, más custodia institucional y más competencia por controlar los raíles. Por eso la batalla no desaparece, solo cambia de forma. Bitcoin puede subir, sí. Pero el verdadero debate es quién controla la infraestructura del nuevo ciclo. ¿Será una red abierta, verificable y resistente? ¿O será una versión tokenizada del sistema financiero antiguo, con una capa blockchain por encima y los mismos centros de poder debajo? Y esta es la revelación final de hoy: el nuevo ciclo cripto no se está preparando solo en el gráfico de Bitcoin. Se está preparando en los balances de Strategy, en el flujo de capital de los fondos institucionales, en las stablecoins de las empresas de pagos, en los bancos europeos bajo MiCA y en las pruebas de remesas blockchain en Asia. Por eso este momento se siente tan extraño. Bitcoin parece estar al borde del estallido, pero el estallido real quizá no sea una vela verde enorme. El estallido real puede ser que el mundo financiero tradicional deje de mirar cripto como una amenaza externa y empiece a usarla como infraestructura interna. Así que de cara a las próximas horas, las zonas críticas siguen claras. Si Bitcoin consolida cerca de los $79.000 y $80.000, el mercado podría mirar niveles más altos con otra confianza. Pero si falla y pierde soportes, una limpieza brusca hacia $73.500 seguiría siendo posible. Y eso no rompería necesariamente la tesis del ciclo, simplemente recordaría que en cripto primero te prueban la paciencia antes de darte la recompensa. Por lo cual, Satoshi maníacos, hoy no conviene dormirse mirando solo la vela. El mensaje está en el conjunto. Sailor compra, los fondos reciben entradas, Western Union prepara stablecoin, Banking Circle activa liquidación regulada, Ripple y KBank prueban pagos blockchain, y Bitcoin vuelve a tocar una zona técnica que puede cambiar la lectura del mercado. Esto no es una simple noticia. Es una fase moviéndose. Así que dime en comentarios, ¿crees que Bitcoin está preparando el estallido del nuevo ciclo cripto, o crees que todavía falta una última sacudida antes del verdadero movimiento? Si este análisis te aportó valor, apoya el vídeo con un like, suscríbete a Satoshi Manía Crypto y activa la campana. Aquí no venimos solo a mirar velas verdes o rojas. Venimos a entender el tablero antes de que el tablero nos aplaste. Cuida tu riesgo, protege tu Bitcoin y no te dejes hipnotizar por el ruido. En este mercado sobreviven los que aprenden a ver la estructura antes de que el precio grite. Nos vemos en el próximo bloque, guerreros. El nuevo ciclo no avisa con trompetas. A veces empieza así, con Bitcoin en silencio, los bancos entrando por debajo, y los satoshimaníacos atentos antes que el resto.